muchas gracias, Andrés, lo primero por la invitación. La verdad que es la primera vez que participo en el seminario de la facultad y es un placer, es un privilegio también. Y bueno, y también compartir sesión con Javier, que fue profesor mío allá por el año 2008 en una asignatura que hice mucho, protección penal de los intereses públicos. Y bueno, han pasado ya unos cuantos años y sigo aprendiendo de él, por lo que veo. Así que nada, agradecerte en primer lugar tu brillante e instructiva presentación. Por mi parte, como él ha dicho, básicamente su intervención ha gravitado, su crítica, ¿no?, en torno al proceder del Tribunal Supremo. Yo trataré de hacer lo propio respecto de la decisión específica de la presidenta del Congreso de los Diputados. En ese sentido, voy a tratar de ser lo más telegráfico posible y voy a dividir con mis consideraciones en tres bloques, que de un lado van a, digamos, no profundizar, pero al menos hacer una pequeña valoración de aspectos sustantivos, después algunas cuestiones procedimentales y por último unas reflexiones de carácter prospectivo, si da tiempo, que esas sí son de verdad telegráficas. Respecto a la cuestión sustantiva voy a ir de la mano solo en parte, después digamos que no lo seguiré, el informe que los letrados del Congreso de los Diputados, y que además están entre los materiales disponibles para esta sesión, elaboraron y que se fechó el día 18 de octubre. Aquí la cronología es importante sobre todo por lo que respecta al segundo de los bloques de mi exposición. Es un informe muy sólido y realmente muy contundente que realmente desactiva, digamos, con carácter previo la decisión que después adoptará la presidenta del Congreso de los Diputados y que eso va a obligar no a todo el cuerpo de letrados, sino al menos al secretario general, lo que en otras asambleas legislativas se llama el letrado mayor, a desdecirse de aquello que dijeron los letrados a cuenta de esa nota aclaratoria que el Tribunal Supremo emite el 20 de octubre. La cuestión aquí es fundamental desde el prisma sustantivo y, como digo, en este punto, y solo en este punto, iré en paralelo al informe sintetizando mucho los aspectos nodales de los letrados del Parlamento, el Congreso de los Diputados en concreto, es que esencialmente para poder deducir que concurre una situación de incompatibilidad sobrevenida, que como muy bien ha explicado Javier, en derecho electoral, la ley orgánica del régimen electoral general, contempla una serie de causas de inelegibilidad que afectan, digamos, a la esfera, al espacio, al momento del derecho electoral, pero al mismo tiempo después ya en la esfera, en el ámbito del derecho parlamentario, se precisa en la LOREG, después en la aplicable parlamentaria, que es el reglamento, que además de haber una serie de causas de incompatibilidad pesadas, se parte de la premisa de que todas las causas de inelegibilidad que concurran cuando uno ya es diputado también no serán de incompatibilidad. Es decir, por tanto, son causas de incompatibilidad, primero todas las que están en el listado de la inelegibilidad y después otras cuantas. Desde este prisma, lo que plantean los letrados del Parlamento es que hay dos vías para poder entender a priori que existe y que procede a evaluar. De un lado, la que tiene que ver con la primera pena, que esta es a la que dedican más tiempo los letrados, porque es la esencial. La pena principal, una pena originalmente, ¿no?, de prisión, pero que es de 1 mes y 15 días de prisión, pero que es sustituida por una pena de multa de 9 años. Y de otro lado, la inhabilitación o la privación del derecho al sufragio pasivo. Por tanto, respecto de la primera posible de las vías, que, como muy bien explicó Javier, es la que se precisa en la letra A del apartado segundo del artículo 6 de la ley orgánica del régimen electoral general, los letrados entienden, aplicando un principio que no citan, pero que es aquel del in claris non fit interpretatio, ¿no?, lo que está claro no requiere de interpretación, es que no concurre ese precepto, la aplicación de ese precepto, porque no hay una pena privativa de libertad, sino que hay una pena de multa. Y como no hay una pena de multa, o sea, y como no hay una pena privativa de libertad, no concurre y por lo tanto no ha lugar a continuar analizando, pero lo hace. Dice, por si acaso, para apuntalar este razonamiento, primero hay que valorar que esa sustitución de la pena no es una decisión del Tribunal Supremo, sino que actúa ope legis. El Código Penal le obliga, no es una decisión, digamos, no es un acto de magnanimidad del Tribunal Supremo, sino que no podía elegir otra cosa. Además, precisan los letrados que dentro del pequeño margen de modulación del que sí disponía el Tribunal Supremo, podría haber elegido, alternativamente a la multa, unos trabajos en beneficios de la comunidad o la localización permanente. Que esta sí, como muy bien ha explicado Javier, es una pena privativa de libertad, en cuyo caso podría sí, acaso, abrirse debate, en opinión de los letrados sí que concurriría este presupuesto,
y por tanto sí podría hablarse de una causa de inelegibilidad que derivaría en incompatibilidad sobre él. Pero no elige aplicar una pena de multa. Y en tercer lugar, para terminar de reforzar su argumentación, explicita que en ninguno de sus apartados, ni la sentencia ni el auto de ejecución, dispone nada respecto a las consecuencias extrapenales en el ámbito parlamentario de la sentencia de la pena. Y que, por tanto, no habiendo ninguna previsión, no parece que sea lógico, habiendo involucrado un derecho fundamental, deducir que cabe unas consecuencias tan desproporcionadas. Por lo que respecta a la segunda de las vías, la pena accesoria, los letrados la despachan muy rápidamente. En este sentido es muy claro y luego además efectivamente el Tribunal Supremo no tiene demasiado interés por lo que respecta a esa inhabilitación especial para el derecho a sufragio pasivo por el mismo tiempo que dura la pena. ¿Por qué? Sencillamente porque la letra B del numeral 2 del artículo 6 de la LOREG explicita que ese tipo de consecuencia o que esa causa, o que ese supuesto de inelegibilidad es cuando vaya aparejado, es decir, cuando esa pena se imponga de forma asociada a concretos delitos de rebelión, terrorismo, contra la administración pública o contra las instituciones del Estado. Y los letrados precisan que el delito cometido por Alberto Rodríguez no se inscribe en ninguno de sus títulos y que, por lo tanto, efectivamente concurre una pena de inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo, pero no asociada a los delitos que prevé la LOREG y que, por lo tanto, no ha lugar tampoco a darle más vueltas a este asunto. Y que lo que sí que operaría es por futuro, durante esos 90 días, o si paga la multa, pues durante el día. Así que, en este punto, los letrados, digamos que trazan un panorama bastante claro y que no ofrece lugar a dudas. Además, también lo refuerzan planteando que, a la luz de la ya extensa y prolija jurisprudencia constitucional que ha trazado el perímetro del llamado ius in officium, ¿no?, que es el derecho del parlamentario a acceder, a mantenerse, a no ser privado de su cargo sin una razón justificada a través del procedimiento legalmente previsto, pues plantean los letrados o recuerdan, ¿no?, los letrados que en ese sentido hay que ser muy cuidadosos y que hay que aplicar siempre un principio que insisten una y otra vez de interpretación más favorable al ejercicio de los derechos fundamentales de la mano del principio de proporcionalidad. Es decir, que si acaso cabe, primero de los caminos, de los itinerarios, una posible interpretación en virtud de la cual esa pena privativa de libertad en origen podría dar lugar a una, pues que es una posible interpretación, pero que en su opinión, pues, una interpretación lógica y sistemática de todas las normas involucradas, pues no parece que conduzcan a una interpretación tan retorcida y que pueda dar o que pueda desembocar en una consecuencia tan gravosa como que es que una pena de 90 días de multa y de inhabilitación especial para el sufragio pasivo suponga la privación de un escaño de un diputado en el Ecuador de una legislatura. Lo que no dicen los letrados, y supongo que no lo dicen porque no procedía, es que además de que hay que ser cuidadosos con el tratamiento del derecho al acceso, permanencia y no privación de los cargos públicos representativos, el Tribunal Constitucional siempre ha reiterado en decenas y decenas y decenas de sentencias que hay un vínculo inescindible entre el apartado segundo del artículo 23, el derecho a acceder a cargos públicos representativos, y el apartado primero, es decir, el derecho a participar en los asuntos políticos directamente o a través de representantes. Es decir, que la protección del derecho fundamental de un cargo público es al mismo tiempo la protección al derecho fundamental de todos nosotros a participar en los procesos que desembocan en que esos representantes desempeñen esas funciones y, por tanto, la lesión del derecho fundamental del artículo 23.2 redunda necesariamente en una lesión del derecho de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. Tanto es así que el tribunal llega a decir que, de no entenderse de esta forma, quedaría vacío de contenido y sería ineficaz. Los recursos, los que luego haré una breve referencia, que ha planteado ya Alberto Rodríguez, porque hay dos recursos de amparo, ¿no?, por la vía del artículo 44, en lo que se refiere a la sentencia del Tribunal Supremo, y otro por la vía del OTC, del artículo 42, por la decisión de la presidenta Batet, precisa
a propósito de este asunto, que de alguna manera existe una lesión indirecta a los 64.000 electores que votaron por su candidatura en la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife en el año 2019. Lo cierto es que eso es una pequeña inexactitud, porque la cosa todavía va más allá. En aplicación estricta de la teoría de la representación, del mandato representativo, el artículo 67.2 de la Constitución, cada diputado representa al conjunto de la nación. Y eso no es pura teoría constitucional, no es el discurso de Munburg a sus electores en Bristol en el año 1774, eso es jurisprudencia constitucional. Eso es jurisprudencia constitucional que sabemos que no deja de ser hasta cierto punto una ficción. Ahí están partidos nacionalistas o candidaturas al estilo Teruel existe, que obviamente no son precisamente ilustrativas de la eficacia o de la virtualidad de este principio, pero, insisto, no debe dejar de tenerse en cuenta. Tampoco debe desatenderse desde el prisma sustantivo que dejar ese escaño vacante, me parece que es una decisión firmemente adoptada por Podemos, aunque creo que hay una cierta intrahistoria en la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife con relación a la posible sustitución o no. Hay una trama que desconozco, pero lo cierto es que no deja de tener sus consecuencias y esto también cabría meditarlo. Con relación, por cerrar ya el apartado sustantivo, a lo que ha comentado Javier, que es muy interesante, habría que diferenciar lo que es el no acceso a la condición plena de la condición de diputado de la suspensión de la privación, que puede ir de la mano de la renuncia. ¿Qué quiero decir con esto? Que es cierto que hemos tenido legislaturas en las que la conformación de consejos de diputados ha estado por debajo de los 350, desde la segunda legislatura esto se ha vivido, pero las legislaturas 2, 3, cuarta y creo que también la sexta, el fenómeno siempre fue el mismo, los diputados de Ribatasuna que no acataban la Constitución. En la cuarta es verdad que es cuando la acataron por imperativo legal y entonces vino la sentencia del 90, pero entonces cuando esa conformación anómala del Congreso de los Diputados con menos escaños o con escaños por debajo de los 350 obedecía no a la suspensión sino a la no adquisición de la condición plena de diputado, entonces sí que por acuerdos de las mesas en algunos se reconfiguraron los umbrales de las mayorías y hemos tenido varias legislaturas en que la mayoría absoluta, pues, por ejemplo, incluso en investiduras, esto no ha sido solo para votaciones de leyes orgánicas, se han reconducido, se han revisado. Pero no es así cuando la condición, como pasó en la anterior legislatura con los condenados por el procés, es una suspensión. En este caso no, porque se entiende que un diputado suspendido es un diputado que está en activo, pero suspendido al mismo tiempo. Por lo tanto, ahí no se reconfigura los umbrales. Pero bueno, en todo caso, no deja de ser relevante en este momento que hay un escaño vacío. Pues esto tiene consecuencias aquí, no ya tanto desde la teoría general de la representación, sino desde la realidad más prosaica de que hemos tenido una votación de una convalidación de un decreto ley que derogaba una reforma laboral y al final prosperó porque un diputado del Partido Popular se equivocó, ¿no? Seguramente no hubieran vivido esas tensiones o no se hubiera producido esta situación a su vez tan anómala si no hubiera estado el escaño de Alberto Rodríguez vacío. Y esto ya sí que es una decisión de la formación morada, ¿no? Que ese escaño permanezca vacío. Con relación a las consideraciones procedimentales, de lo que se trata aquí es de responder muy sucintamente a la pregunta de si, es una pregunta que ha flotado en el ambiente, si la presidenta del Congreso de los Diputados estaba habilitada normativamente para poder tomar esa decisión que tomó, digamos, en unas circunstancias ciertamente ominosas, digamos, también para ser benévolos. En este sentido, ya como decía, la cronología es muy importante. Ya he dicho que el 18 de octubre se emite este informe de los letrados, un informe contundente, un informe sólido, que mantiene una postura diametralmente opuesta a la que después adoptó la presidenta del Congreso. El 21 de octubre, tras una reunión de la mesa, es cuando se solicita al Supremo una aclaración sobre los efectos de la sentencia. El 22, al día siguiente, el Tribunal Supremo responde haciendo hincapié precisamente en esta cuestión, en esta disquisición hasta cierto punto bizantina de que, bueno, la pena no la naturaleza originaria de la pena no desaparece por el hecho de que haya sido sustituida, omite todas las consideraciones que los letrados hicieron en su momento, que esa decisión no fue suya, que es pelegis, que pudieron haber impuesto otro tipo de pena alternativa que eligieron no imponer, o que no dijeron nada de ello en la sentencia ni en el juicio, pero esta es la interpretación del Supremo que, insisto, aquí vuelve a no decir nada respecto a las consecuencias en el ámbito parlamentario. Se remite una y otra vez a la naturaleza de la pena privativa de libertad.
El viernes 22 digamos, es la fecha de autos, es el día en el que Batet, con ese informe o con esa nota aclaratoria del Tribunal Supremo, decide trasladar, comunicar, Alberto Rodríguez, este es el comunicado a su vez del Congreso de los Diputados, esta es la expresión que utiliza, que la presidenta ha comunicado al diputado su cese, pero no sabemos nada más. Es decir, no sabemos a través de qué vía, no se emite ninguna resolución formal, no la hemos localizado de ninguna de las maneras. Sí que sabemos, porque después, y esto es importante, el día 25, el día 22 fue un viernes, el día 25 un lunes, sí que es digamos, la siguiente fecha relevante porque esto se ha filtrado por la prensa. El secretario general o letrado mayor del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicent, entrega o hace llegar un informe, una nota a la presidenta donde expresa en el primer párrafo que todo lo que ahí se contiene se lo dijo verbalmente el viernes, que fue el día en el que comunicó Alberto Rodríguez su cese. Y lo que viene a sostener en ese breve informe de 2 páginas es que, bueno, pues que resulta de aplicación la causa de una incompatibilidad sobrevenida por causa de la letra A del numeral 2 del artículo 6 de la LOREG, pena privativa de libertad, el Supremo ha insistido y, por tanto, estamos abocados a cesar, a privar de su condición de diputado Alberto Rodríguez. Después llegamos, muy brevemente, el 29 de octubre, el Grupo Confederal Unidas Podemos pide a la mesa que analice, para en su caso, si proceder a anular la decisión de Batet por entender que es incompetente, que la presidenta del Congreso no tiene atribuida en ninguna de las prisiones del reglamento de la Cámara competencia alguna para tomar una decisión semejante sin escuchar a la Junta de Portavoces, sin convocar a la Comisión del Estatuto del Parlamentario. Es decir, sorprende una decisión unilateral y una decisión tan drástica, ¿verdad?, sin emplear o recurrir a alguna de las herramientas tradicionales del derecho parlamentario. El 2 de noviembre hay un nuevo informe de los letrados en el que se dice que la competencia para dar, y este ya sí que es un informe estimado por los letrados de la Cámara, que la competencia para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales es propia de la presidencia de la Cámara, siendo así que no existe vía reglamentaria para que por la mesa se revisen las decisiones adoptadas por aquella. Y el día 3 la mesa, aquí ya PSOE, PP y Vox van de la mano, frente a Podemos, rechazan que se revise la decisión de Batet y el asunto queda zanjado. ¿Qué decir respecto de, digamos, de todo este íter procedimental? Primero, son 2 apuntes muy breves. Primero, que resulta curioso que en ese informe tantas veces citado de 18 de octubre, los letrados, con carácter de interdicta, porque ellos están centrados en la cuestión sustantiva, pero de paso invocan y además citan prolijamente una sentencia del Tribunal Constitucional relativa del año 92, relativa al Parlamento de Cantabria, en el que se dice expresamente que la existencia de una hipotética situación de incompatibilidad no puede ser efectuada unilateralmente por la presidencia de la Asamblea, sino que es una tarea reservada a una comisión parlamentaria, que es la del Estatuto de los Diputados. Esto dice el informe de los letrados del Parlamento el día 18 de octubre. Y además, no solo ha sido cuestión de este informe, sino que algunos conocidos y respetados letrados de parlamentos autonómicos, como Antoni Bayona, por conocido mediáticamente, ¿verdad?, porque se prodiga mucho en las tribunas de prensa del Parlamento de Cataluña, ha sostenido que, inequívocamente, además que sorprende que la presidenta de una asamblea legislativa renuncie a hacer uso y invocar la autonomía, ¿no?, de esa propia institución para reservarse el derecho a opinar, del mismo modo que sucede con los suplicatorios, y a reflexionar acerca de las causas, de las consecuencias y de la problemática que puede derivar de una suspensión o incluso de la privación. Respecto a las consideraciones prospectivas, como he dicho, esto ahora sí, de manera muy breve, ha interpuesto 2 recursos de amparo, como ya he dicho, uno por la vía del artículo 42 contra la decisión de Batet y otro contra la sentencia del Supremo, la vía del recurso del artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Solo haré un apunte respecto a la primera, y porque, pues ya que estamos aquí, nos mojamos un poco. Creo que es inequívoco que prosperará, no solo será admitido a trámite, sino que es más que previsible que el Tribunal Constitucional otorgue el amparo al diputado Alberto Rodríguez. Primero, porque sería incomprensible que el Tribunal Constitucional se apartase de una jurisprudencia que ha sido, en esto sí, absolutamente protectora del jus in officium y del artículo 23.2, y que prácticamente no encontramos resoluciones en las cuales, por casi prácticamente cualquier tema de negación de solicitud de comparecencia a la mesa, solicitudes de documentación, no importa, prácticamente hay una tendencia del Tribunal Constitucional a lo largo de los años a ser extraordinariamente garantista en este punto, y sería incomprensible, ¿no?, que se apartase en este punto
ante un caso, además, en el que, y este sería el segundo de los argumentos, hay un sólido informe de los letrados de la Cámara, que suele ser otra de las razones que al Tribunal Constitucional, pues ya, digamos que le hace el trabajo en buena medida. El problema aquí serán, como siempre, no como siempre, pero como casi siempre, las dilaciones. La sentencia se dictará cuando la legislatura haya concluido y la composición de las cámaras se haya renovado, con lo cual, pues, carecerá de fin. Puntualizo que este no siempre ha sido así. Antes hemos hablado del caso de los 4 diputados de Rivas Batasuna que que acataron la Constitución por imperativo legal. Esto fue en el otoño del año 1989 y en junio del año 90, con la legislatura todavía en sus primeros compases, tenía ya la sentencia. No hicieron uso porque siguieron sin asistir, pero se les otorgó el amparo. Y para concluir, 2 cuestiones, por lo que ha comentado Andrés, de la remisión en el título de la sesión a las prerrogativas parlamentarias o las inmunidades. 2 cuestiones, en esta no profundizaré, pero creo que en una sesión como esta no puede no mencionarse, aunque no hay procesalistas entre los intervinientes, pero seguimos teniendo un problema con el derecho a la doble instancia penal de los aforados. O sea, esto está sobre la mesa, es un tema muy tratado, pero que ocurre aquí. Esto es un problema. El diputado Alberto Rodríguez no tiene derecho a un recurso ante la jurisdicción ordinaria, tiene que irse a una jurisdicción que resolverá cuando ya no le sirva para nada. Por tanto, esto es un problema. Y la segunda de las cuestiones relativa a la inmunidad, pues, no sé, terminar con una nota un poquito provocadora y que supongo que enlazará con lo que después comentará Javier, que es que la esencia, que esto además intitula la sesión el día de hoy, de la prerrogativa parlamentaria de inmunidad, precisamente es proteger la composición de las cámaras frente a la presencia del llamado fumus persecutionis, ¿no? De aquellas motivaciones ajenas, ¿no? Leitmotivs ajenos al derecho, que pues lo que pretenden, ¿no? Es afectar a la normal composición de una Cámara, que incluso pueden terminar, cuya composición pueden terminar desvirtuando numéricamente, ¿no? Con las consecuencias que de ello pueden derivarse. Intrigas políticas, venganzas. Bueno, pues en este contexto, y ya prácticamente siendo la inmunidad un privilegio, una prerrogativa parlamentaria residual, ¿verdad? Que la clase la explicamos, que desde los años 80 los suplicatorios se conceden desde aquel, digamos, anecdótico intento, ¿no? De ver qué pasaba si se denegaba un suplicatorio. Hay una inercia en este punto, no hay Cámara, ¿no? Que se atreva a denegar un suplicatorio en nuestro sistema. ¿Qué pasa, ¿no? Si este privilegio hubiera de ser resucitado ante un contexto, por lo menos ciertamente alarmante o hasta cierto punto inquietante? En este caso, es cierto que esta reflexión no resultaría de aplicación, porque el enemigo, si se está dentro, ya que la decisión última de desposeer al diputado Alberto Rodríguez de su condición de parlamentario ha sido de la presidenta de la Cámara. Pero no quería dejar de hacer una referencia, ya que de la sesión del día refleja el privilegio de inmunidad. Yo añadiría a esto, a lo que acaba de decir Nacho, sí, de la inmunidad y de resucitar aquí hubiera sido pertinente la denegación del suplicatorio, teniendo en cuenta la dilación indebida. Los hechos son de enero del 2014 y la sentencia es de octubre del 2021. Si todo hubiera ido con normalidad, seguramente hubiera salido sentencia condenatoria cuando Alberto Rodríguez ni siquiera era diputado, ni se le habría pasado por la cabeza, hubiera cumplido su pena y no se hubiera causado ningún perjuicio. A la vista de que un sencillo asunto judicial que no debería haber llevado más allá de un año en todas sus fases, teniendo en cuenta eso y el posible perjuicio que se podría causar, yo creo que este sí que era un caso indicado para, haciendo mención a lo que es el título genérico de este seminario, haber activado el suplicatorio, es decir, haber denegado el suplicatorio y haber impedido el enjuiciamiento de este caso.